La verdad bíblica de que el hombre y la mujer han sido hechos o creados a imagen de Dios en igualdad de personalidad, de dignidad, de respeto mutuo, de armonía, de complementariedad y destino, no está completa, decíamos, si no señalamos que también Dios ha diseñado las diferencias de uno y de otro para que se complementaran. Recuerde, esto es lo que señala Génesis capítulo 1 y capítulo 2. No solamente que fuimos hechos a la imagen del Señor, sino que al mismo tiempo fuimos hechos diferentes para complementarnos. Génesis 1 y 2, recuerda, nos dice que Dios creó de manera soberana todas las cosas, incluyendo al hombre, es decir, a mujeres y a hombres. O en este caso, a Adán y a Eva. Y luego en Génesis capítulo 2, eso sería el Génesis capítulo 1, en Génesis 2 se nos dice, o hace como decíamos la vez pasada, como un zoom, ¿verdad? Como un zoom, para ver más de cerca el día sexto. Y ahí nos encontramos específicamente la creación del varón. ¿Y luego de quién? De la mujer. Y hemos hecho hincapié que este es el orden de la creación. Y deberíamos considerarlo así, es el orden de la creación. Por eso, mi amado hermano, Génesis 2.7 dice así, me ayuda por favor, Génesis 2.7, juntos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 21 y 22, solamente estoy recordando un poquito lo que hemos dicho. 21 y 22 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y luego 1 Timoteo 2.13, solamente se los leo si quiere buscarlo usted o si lo está apuntando, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, la realidad es esta, Dios creó, dice, a los hombres, hombre y mujer en iguales características, en esta cuestión que tiene que ver con igual dignidad, con igual respeto mutuo, con igual armonía, con el mismo destino, pero los creó diferentes. ¿Para qué? Para que se complementaran. Pero el orden de Dios, en ese sentido, fue primeramente crear al hombre, a Adán. Porque aquí entonces encontramos un orden. Y Dios determinó que fuera así el orden de la creación entre un hombre y una mujer. Dios no creó de la misma manera a Eva como lo hizo con Adán. Y no lo creó al mismo tiempo con ese mismo, digamos, pedazo de arcilla que usó con Adán. Dios, de hecho, estableció un orden en la creación. Porque Él quiere decirnos algo. Él quiere decirnos que cuando se trata de las diferencias o las diferentes responsabilidades, hay una pequeña línea de responsabilidad que cae sobre el varón. No se trata de que el hombre tenga mayor valor que las mujeres. No es eso, porque recuerden Génesis capítulo 2, 1, 27, dice que los creó a su imagen y semejanza, hombre y mujer. De tal manera, mi amado, que el problema no es ese. No estamos hablando quién es más, quién es menos. Estamos hablando de un orden y estamos hablando de una responsabilidad. Eso debe estar claro en nuestras mentes. Se trata obviamente de un hombre, como Adán, sin pecado, en plena dependencia de su Creador, en absoluta dependencia de Dios, que le asigna una responsabilidad a él, que es intransferible. Claro, en virtud del pecado, en virtud de la tentación, esto se va a causar un gran conflicto entre hombres y mujeres hasta el día de hoy. El hecho de que Dios lo haya hecho primero y le haya dado una responsabilidad primordial o primera, lo era para que Adán recibiera, fuera enseñado y se diera cuenta del patrón moral y espiritual de la vida en el jardín del Edén. Entonces, mi amado hermano, lo que quiero hacer el día de hoy es, primeramente, hablarle a los varones. En segundo lugar, quiero hablarle a los varones casados. Segundo, a los varones solteros. Tercero, a nuestras hermanas casadas. Y cuarto, a nuestras hermanas solteras. O sea, no se trata exclusivamente de puros hombres, sino que a través de lo que vamos a decir el día de hoy, es decir, las responsabilidades que Dios puso en Adán, después veremos las responsabilidades que Dios puso en Eva, pero
para que usted pueda, a través de ello, entender cuál es el plan de Dios para su vida. Varón que estás aquí, esto deberíamos ser. Esto es lo que deberíamos hacer. Esposas, esto es lo que debería hacer tu esposo. Y no te estoy diciendo para que de repente les mira, ya ves, es que tú no eres así. Y mira como aquí, y como dijo el pastor, y que dice la Biblia, y empezamos a decirles, es que tú no eres como tal. Sino al contrario, mujeres tienen que animar a los varones a que tomen lo que Dios les dio como responsabilidad. Chicas solteras, jovencitas solteras, hermanas solteras, esto te debe servir como patrón de qué ver y qué considerar en un varón. No tiene que ver con que si está guapo o no está guapo, porque seguramente Adán pues lo era, no sé. Pero lo que quiero decirte es que tú lo observes, ese tipo de patrones de responsabilidad que Dios le ha dado a los varones. Porque vamos a hablar también de nuestras hermanas o de las mujeres, pero principalmente hoy del varón. ¿Por qué? Porque fue creado primero. Ajá. Entonces, vamos a observar por lo menos 7 cosas que yo veo en este pasaje de Génesis capítulo 2, versículo 7 en adelante. Es decir, ¿cómo es el patrón de la creación de Dios? Primeramente, crea todas las cosas y luego crea al hombre y luego crea a la mujer, ¿verdad? Y este patrón obviamente ya nos dice algo. Por eso, mi amado hermano, quiero que observe estos 7 elementos que usted debe considerar como todo varón y que a través de esos elementos de la palabra, usted pueda considerarlos en su vida. ¿Soy eso? ¿Vivo así? ¿O usted como mujer, estoy tomando ese rol que no me corresponde? ¿Estoy robándole al varón lo que él debería hacer? Porque, mi amado hermano, este es el gran conflicto. Después, dentro de 15 días veremos cómo cayó o cómo vino el caos en las relaciones entre hombres y mujeres. Y vamos a hablar por qué viene el feminismo, y por qué viene el machismo, y por qué vienen tantas cuestiones así, porque no es el plan, o no fue el plan, digamos, de Dios en ese sentido, pero en su soberanía, Dios ha creado estas cosas para enseñarnos algo. Así que vamos, hermanos, a ver estos puntos que deben estar en todo varón para reforzarlos y para alentarlos, mis hermanas. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice así, ¿me acompañan por favor, hermanos? Juntos, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, aquí es importante y muy importante esto. Parece, quizá para algunos no tenía mucha importancia, pero sí la tiene. Escucha bien. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, aquí hay 2 cosas o varias cosas que ver en el texto. Es Dios quien forma al hombre. ¿Y de dónde lo forma? Del polvo. Por eso luego decimos, ¿verdad? Más adelante dice, porque del polvo has sido tomado y al polvo has de regresar. Es decir, en ese sentido, por eso es importante. Ahora, hay otra cosa más importante. Dice que Dios mismo sopló en él aliento, ¿no? Quizá nuestra Biblia, la versión 60 y muchas otras, la mencionan y sopló en él aliento. Pero la palabra es un plural, es decir, alientos de vida. Ajá. Es decir, no solamente vida física, sino también vida espiritual. Entonces Dios sobre él sopló para que el hombre fuera un ser viviente. No un ser viviente como cualquier otro animal, ¿me explico? No como un perro, no como un burro, no como un caballo, sino como un hombre, un ser viviente hecho a la imagen de Dios. Entonces, parece que esto no tiene importancia, el hecho de que Dios haya primeramente formado al hombre. Voy a usar ya el término, al hombre. Parece que no tiene importancia, pero sí lo tiene. Le voy a explicar por qué. Dios así lo diseñó en las familias hebreas, digamos, ahí nos van a dar mucho que ver, porque en las familias hebreas, el primero, o el primogénito, tenía un papel y una posición única en la familia. En las familias hebreas, el primero o el primogénito tenía siempre un papel y una posición única. Después del papá, el hijo primero o el primogénito llevaba el peso de la autoridad de su padre. Pero después del papá, el hijo primogénito, el primero de los hijos, tenía la autoridad de su padre. Era el responsable, de hecho, de llevar a cabo todas las instrucciones que su padre le daba.
Si algo tenía que hacer el padre, le decía a su hijo primogénito, al primero, haz esto. ¿Por qué? Porque él era el mayor de los responsables. Era el responsable de supervisar que la familia estuviera bien. Era el responsable del bienestar también de sus hermanos. Era, de hecho, el primero, aquel que tenía la responsabilidad sobre los hermanos y la familia. ¿Por qué? Porque al final también el primogénito, ¿qué iba a pasar cuando el padre muriera? Heredaba todo. Además, el primogénito o el primero servía como representante de la familia. Lo que sucedía en la familia era responsabilidad de él. Él, de hecho, estaba a cargo. No es que el papá no hiciera nada, no sé si me explico. No es que el papá no hiciera nada, pero si había que ir a cuidar a los animales, ¿a quién tenía que enviar como responsable? Si el primogénito mandaba a los trabajadores que fueran ahí, bueno, ¿quién había tomado la decisión? El primero, el primogénito. Es decir, tenía una característica importante el primero, el primogénito. Si un hermano menor o una hermana se metía en problemas, ¿a quién le pedían cuenta? Al primogénito. Y creo que todavía se hace, ¿cierto? Pero si un hermano se metía en problemas, el primogénito era el responsable delante del padre. Ahora bien, esto no fue una mera idea hebrea, ¿me explico? De los hebreos. Es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios para su creación. Y tan es así, mi amado hermano, cuando el hombre cae o cuando Eva toma aquello, toma y se lo da a su marido, ¿a quién hace Dios responsable? ¿A Eva por ser segunda? ¿A un animal? ¿O a quién le hace responsable? Al primero que creó, a él. Entonces el diseño de Dios es así. Dios le dio las instrucciones ¿a quién? A Adán. Dios le dio la estructura familiar y las responsabilidades de acuerdo a su propio diseño. ¿A quién? A Adán. Adán era el primero, era el primogénito de la raza humana y era el responsable de supervisar y de tener todo bien, es decir, el bienestar de toda la humanidad. Dios hizo primero a Adán para que Adán recibiera, para que Adán fuera enseñado, para que Adán pudiera dar cuenta del patrón moral y espiritual de vida en ese jardín. ¿Me explico? Por ello Dios hizo responsable ¿a quién en la caída? Dijimos Adán. Finalmente, ¿quién fue la engañada? ¿Quién fue la que primeramente pecó? Pues Eva. Pero ¿a quién hizo responsable? Varón, eres responsable. No, es que mi esposa, hay lo que tú digas. Lo que tú digas, mujer. Lo que diga mi esposa es lo que ella diga, porque ella es la que manda. ¿Dónde está ese patrón bíblico? ¿Me explico? Ahora, no te estoy diciendo, varón, que digas, cállate y siéntate. No estoy diciendo eso, porque ese no es el patrón que vemos. Al final vamos a ver que todo este patrón que estoy diciendo, estos 7 puntos, están en Cristo. Él es nuestro modelo. Y por eso, mi amado hermano, tenemos que hacerlo de esa manera. De tal manera que es Dios quien hace responsable de la caída a Adán, a pesar de que Eva fue la que pecó primero. Y de hecho, ¿verdad? En Adán, o Dios hizo que Adán asumiera la responsabilidad sobre sus hombros de la caída. Algo de lo que dice 1 Corintios 15, 22 en su primera parte es esto: porque así como en Adán todos mueren. Escuchen, así como en Adán todos mueren, lo cual significa que Él es el responsable, es la cabeza, pues. El primero, ser el primero, es el en que en Él todos morimos. Adán entonces asume el peso de la responsabilidad. Y varón, yo te quiero preguntar, ¿estás asumiendo el peso de tu responsabilidad? ¿O se le está cediendo a alguien? Para no conflictuarte, para no meterte en problemas, para que no se enoje la señora, para que no se enoje la esposa, que ella lo haga. O que ella tome las decisiones. Ahora, Adán fue hecho responsable de la caída por una simple razón, porque era él primero, el primogénito. Simplemente por eso. Por eso es importante que cuando dice 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo, notan, así en Él. ¿Por qué? Porque en la obediencia de uno, Cristo, ¿verdad? Los demás fuimos también puestos, los que hemos sido puestos en Cristo también hemos sido hechos ya obedientes. Pero en Adán todos hemos sido desobedientes o muertos. ¿Me explico por qué? Porque en ese sentido Dios dice que el hombre es responsable.
Por ello, el apóstol Pablo dice que el hombre es quien tiene la responsabilidad de supervisar la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo, la palabra del Señor, nos lleva a entender que la responsabilidad de supervisar espiritualmente a la iglesia es al hombre, no a la mujer. 1 Timoteo capítulo 2, por favor. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 12 y 13. No es que esté descalificando los dones de las mujeres, de las hermanas. No, es un orden, simplemente es un orden. Dice 1 Timoteo 2, versículo 12 y 13. ¿Me acompaña? Dice la escritura juntos. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, más adelante, en un tiempito más, vamos a ver este texto para que usted diga, mira, aquí dice que nos tenemos que quedar calladas, entonces no vamos a decir nada. Aquí la connotación no tiene que ver con absolutamente sobajar o hacer sentir menos a las mujeres. Es una cuestión de orden. La responsabilidad de supervisar espiritualmente a la iglesia corresponde al hombre. Bueno, ¿y las pastoras? Dentro de la iglesia, bueno, después vamos a ver este texto, ¿me explico? Este texto es sumamente importante porque aquí habla sobre ejercer dominio sobre el hombre, es decir, mandar espiritualmente sobre qué se debe hacer, espiritualmente hablando sobre un varón, es decir, enseñarle a un varón en la congregación cuando hay varones. Varón que estás aquí, Dios te ha hecho responsable. Y si sabemos, ¿quién quiere orar, hermanos? Varones, debería ser el primero. ¿Quién quiere hacer? No, pues que las hermanas, acá ya son bien aventadas. Es tu responsabilidad primero, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Dios entonces le dio autoridad al hombre en ese sentido. Vuelvo a repetir, cuando digo autoridad no estoy diciendo que hay que sobajar a la mujer, eso también vamos a ver en un momento, pero eso no es ni bíblico, eso no es, ni siquiera está en el pensamiento de Dios cuando hace estas cosas, pero sí es producto del pecado, de la caída. Entonces Dios le dio a los hombres esa autoridad dentro de la iglesia. Pero Génesis 2 y 1 Timoteo 2 que leímos, enseña también que Dios le dio a cada varón, a cada hombre, la responsabilidad de supervisar su familia. Varón que estás aquí, ¿estás tú supervisando a tu familia? Espiritual y moralmente. No te estoy diciendo si estás simplemente dándoles y llevándoles dinero. No. Estás tú proveyéndoles no solamente esa parte económica, sino también la parte espiritual, la parte moral. Porque si no es así, entonces, mi amado hermano, te has alejado de lo que Dios te ha puesto a ti como cabeza. Voy a usar, después vamos a ver qué significa cabeza también. Pero como responsable. Esto está también obviamente señalado en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 23. Si quiere, ¿verdad? Lo vamos a leer ahí en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Bueno, quisiera leerlo completo, pero vamos a hacer solamente unas partes. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24, ¿me ayuda? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ya después veremos este texto, mi amado hermano. Por eso, mi amado hermano, tú dices, bueno, pero es que yo no aún todavía estoy casado. No importa, porque esta debería ya estar trabajando en esta área de tu vida. ¿Me explico? No esperes a llegar a casarte para decir, entonces ya voy a ejercer. Desde ahora tienes que estar preparado, porque Adán, antes de cualquier cosa, ¿se le dio esta responsabilidad? Sí. ¿Y ya tenía esposa?
No, todavía no. Eva todavía no está creada, ¿me explico? Pero ya está dada la responsabilidad. Así que, varón que eres soltero, no esperes el día que te vayas a casar para decir, entonces. No, empieza a ejercer esta parte de supervisión espiritual también en tu propia familia, en tu persona, con los hermanos de la fe. Busca, mi amado hermano, hacerles bien espiritualmente. Dios te ha dado la enorme responsabilidad de ejercer una iniciativa y una supervisión piadosa, amorosa y servicial para con los tuyos. Y mi amado hermano, esa es parte enorme de lo que se trata la masculinidad. Escucha, los hombres hemos sido puestos así por Dios y tenemos que ejercer nuestra masculinidad. Sé hombre, pues. No vayas detrás, ¿verdad? Diciendo, no, pues yo no, ella que ore, ella que esto, ella que aquí, ella que no. Tú tómalo, porque es tu responsabilidad. Es lamentable que en muchos de los hogares de muchos cristianos, quien ora en la mañana, quien ora por los alimentos, quien ora en la noche, la esposa, tú hazlo. Ay, es que ella es más espiritual que yo. Ay, es que ella conoce más del Señor. Ay, pues es que ella como que tiene más palabras. Es tu responsabilidad. Y si no lo haces, de todos modos es tu responsabilidad. ¿A quién le van a pedir cuentas? Ay, Señor, discúlpame. Es que fíjate que como ella tenía más verbo, hablaba más, y entonces yo le decía, pues tú ora con los niños. Y dice el Señor, tú eres el responsable. Recuerden, no se trata de quién es mayor o menor, quién es más o quién es menos. Simplemente somos diferentes por diseño divino, porque Dios nos creó para ser diferentes, para complementarnos. Ahora bien, hay un segundo aspecto que ver. Por favor, Génesis capítulo 2, versículo 15. Entonces, primero dijimos, ¿cuál es lo primero? Somos primogénito como responsable de la creación. Segundo, Génesis capítulo 2, versículo 15. Me ayuda, dice así el texto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Ahora, ¿nota usted algo? ¿Qué dice el texto? Fíjese. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, lo cual significa que el hombre no fue creado en Edén. ¿Nota? ¿Ya nota el texto? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La primera cosa que enseña esta porción es, Dios tomó al hombre de donde haya sido creado y lo puso en el jardín. De hecho, la palabra Adán es una palabra que tiene que ver con tierra roja, ¿no? Eso significa, ¿no? Donde sea que lo haya puesto, donde sea que lo haya creado, lo tomó y lo llevó a un jardín, a ese huerto. No fue creado, vuelvo a repetir, en Edén, fue puesto allí, en ese jardín. ¿Y qué sucedió en ese jardín? Dios le fijó los límites en ese jardín, ¿cierto? Dios fijó esos límites. No sé qué estaría después de eso. Lo que sabemos después es que una vez que ellos salen del Edén, es cerradas las puertas del Edén y hay unas, dice, espadas ahí que dan vuelta, ¿verdad? Con fuego para evitar que entraran. Entonces, estaba Edén, era su límite y todo lo demás. Vamos, en ese sentido. Ahora, Dios toma al hombre y lo pone ahí. Se le fijan límites y los límites eran su responsabilidad. Adán está en esos límites y esos límites son su responsabilidad. Mi amado hermano, esto ya nos dice mucho, ¿no? Sí. Hay una responsabilidad, tienes un límite en tu responsabilidad. No te vas a meter en la casa de tu vecino y decir, no, vecino, a ver, mujer, cállese, siéntese, a ver, el hijo del vecino, él te ha dado tu propia responsabilidad. Y esto es importante, porque justamente se le fijan esos límites de responsabilidades a pesar de que incluso no estaba Eva. Y se hace más patente cuando está. Escucha, joven soltero, trabaja y ve los límites que el Señor te ha puesto en tus responsabilidades. Justamente cuando se le presenta a Eva, hay algo que el Señor dice.
Por eso es importante entender que Dios lo puso ahí en esos límites, porque dice algo el Señor después de que le trae a Eva. ¿Recuerdan qué es lo que dice Dios? Aunque al parecer en Génesis dice que es Adán, en realidad dice que es Dios, cuando lo ve en Mateo, pero Génesis 2:24. Dice Génesis 2:24. Fíjese lo que sucede ahí. ¿Lo tienen? Génesis 2:24. Ayúdenme, hermanos, dice así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver, hermano? Me preguntará con estos límites del huerto. Porque cuando un hombre se casa, deja el lugar de sus límites. Cuando un hombre se casa, deja el lugar donde fue creado, es decir, con su papá y con su mamá, y se coloca en un lugar de nuevos límites, con nuevas responsabilidades. Ay, no, es que no nos vamos de con mi mami o con mi papi. ¿Ya quieren estar todo el tiempo ahí? ¿Han visto hombres así? Sí. O sea, sí, pero es más importante mi mamá que tú. ¿Han oído eso? Sí. Hombres y mujeres, de hecho, ¿no? Dicen, no. Si me haces mujer entre tú como mi esposa, o mi esposo y mi mamá o mi papá, primero mis papás. Y el Señor dice, no. Has salido de esos límites para otros límites nuevos que Dios te ha fijado. Varón que está aquí, por favor, córtate el ombligo, el cordón umbilical de tus padres. El ombligo, no. Por eso, mi amado hermano, es importante, porque vas a establecer un nuevo hogar y una nueva esfera de responsabilidad. En casa, nuestras responsabilidades son limitadas, incluso como varones, ¿cierto? Mamá nos pone a atender, a planchar, a barrer, a cocinar, a lavar. No, yo le agradezco a Dios por mi mamá, ¿verdad? Pero estaba yo en una esfera de responsabilidades. Pero cuando salí de ahí, mis responsabilidades son nuevas, mayores. Varón que estás aquí, hermana que estás aquí, deja que tu marido ejerza esas responsabilidades. No las ejerzas tú por él. Ay, no, pobrecito, no. Así como estaba con su mami. No, que ejerza sus nuevos límites, que ejerza sus nuevas responsabilidades. ¿Por qué? Porque establecer un nuevo hogar, mi amado hermano, digamos en términos muy generales, voy a usar esta frase, es como si Dios te pusiera en un nuevo Edén, pues en ese Edén de responsabilidades. Úsalos, cúmplelos, llévalos. Entonces nos encontramos, primero he dicho, dos puntos, ¿cierto? Primero, primogénito como responsable de la creación. Segundo, responsable, ¿verdad?, sobre su familia, es decir, sobre sus límites. Y tercero, puesto con responsabilidades específicas, solamente los límites de donde está. Y hay un cuarto aspecto que debemos considerar en el texto que Dios puso en el jardín. Me ayuda el versículo 15, por favor, Génesis 2:15. 2:15 dice ahí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, es importante aquí. Tomó Dios al hombre, ya dijimos, lo puso en esos límites de Edén, y hay una razón para ponerlo ahí. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Adán ahí no estaba simplemente de paseo. No, mi amado hermano, varón que estás aquí, el trabajo es un trabajo santo porque Dios así lo hizo. No te quejes de tu trabajo, es que ese trabajo, sí, habrá muchas dificultades, pero Dios, mi amado hermano, hace que ese trabajo en Edén sea un trabajo dignificador para él. Es decir, no simplemente es hacerlo, porque el primero que trabaja, ¿quién es? Dios mismo. Dios hace, Dios crea, Dios está al pendiente, Dios está sustentando, Dios está proveyendo, Dios está haciendo. Dios no es un Dios flojo, no tenemos uno de esos dioses que está puesto en algún lugar ahí, ¿verdad? Y que solamente lo sacan una vez al año para que se ventile, para que la gente le aplaude y demás y luego lo vuelven a meter. No tenemos ese tipo de dioses. Ese Dios que tenemos es un Dios que todo el tiempo está haciendo algo, gloria al Señor o no. Y es un Dios que nos enseña eso. Puso entonces, mi amado, al hombre ahí en Edén para dos cosas: para que lo labrara y para que lo guardara. Ahora, es importante entender estas dos palabritas. Sería, ay, hermano, esas puras palabritas. Pero yo había preparado una enseñanza sobre otras cuestiones que iba a hablar, pero las circunstancias me orillaron, gracias a Dios, a ir
diciéndoles, miren, vamos a entender estas cosas. La palabra labrar, que tenemos en nuestra versión 60, es la palabra trabajar. En algunas de las versiones que quizás ustedes tengan, dice trabajar. Hermano Irra, ¿dice trabajar? ¿Sí? ¿Dice trabajar? No sé si tiene en las 80, sí. Pero dice trabajar en algunos. Pero ese es el sentido. Es decir, la palabra labrar es la palabra trabajar en todo sentido. ¿Me explico? Es en todo sentido, en términos generales. Entonces, por el contexto, se supone que leemos ahí, es trabajar qué cosa, o labrar qué cosa. El huerto, ¿va? Ahí donde Dios lo había puesto. También fíjese, esta palabrita trabajar o labrar, que está puesta ahí, tiene un significado de esto: servir, trabajar para otro, prestar servicios en el culto. ¡Ay, qué interesante! Entonces, la vida del hombre en el jardín no era una vida de ociosidad. Adán no se tiró en el pasto, ¿verdad? Viendo simplemente Facebook o Instagram, ¿verdad? Ahí bien contento, diciendo, wow, mira nada más, ¿no? ¿Ya viste el perrito que ladra? ¿Ya viste cómo el perrito le quitó él? ¿Ya viste cómo la vaca hace? Él no hizo eso. Él tenía una función superior. Escucha esto, él no era un ocioso. Amado hermano en la fe, varón que estás aquí, no seas ocioso. Tampoco era de trabajar ese huerto con el deseo de no trabajarlo. ¿Me explico? Oh, es que me pusieron aquí, entonces no tengo de otra. Bueno, lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que, en esta mentalidad, qué es lo que hace la gente? Lo mínimo necesario. Si me piden que haga 5, hago 5. Eso es lo que me van a pagar y a mí no me importa lo demás. Pero esto no era así. No era trabajar en ese huerto con el deseo de no trabajarlo, o que fuera una carga o un mal necesario. O sea, para darnos así como que, pues ya Dios me puso aquí y si no me ve trabajar, ¿qué me va a decir? De hecho, solamente a través de Cristo el trabajo es dignificado ahora. Y el trabajo, ¿cómo lo haces? ¿Para qué trabajas, hermano? Si estás trabajando para obtener para comer, estás echando para otro lugar, estás mirando hacia otro lugar. Porque el trabajo, mi amado hermano, debe servir para glorificar al Señor, para que el Señor sea exaltado ahí donde estamos. ¿Me explico? Claro, el beneficio que obtenemos es un salario. ¿Y ese salario para qué es? ¿Para hacerte cada vez más rico? ¿Para tener más dinero, más riquezas? No, ese trabajo es para ponerlo al servicio del Señor, para su gloria y su honra. No todo está conectado, y esto es lo que hacía Adán ahí. Trabajaba para que Dios fuera exaltado, y el resultado de todo eso era que Dios también era exaltado y glorificado. Entonces, mi amado hermano, el plan de Dios desde el principio era que el hombre tuviera algo que hacer. Dios creó a los hombres para que de manera amorosa prestara su servicio o su trabajo para otros. ¿Recuerdan lo que significaba la palabra labrar o trabajar? Servir, trabajar para otros, prestar servicio en él. Cuídate, porque también eso generó el pecado. Cuídate de no irte hasta el otro lugar, ¿verdad? De simplemente que el trabajo se convierta en tu amo, tu señor, tu amante, ¿no? Hay muchas esposas que se quejan que el trabajo del esposo es la amante, ¿no? Porque allá está muy feliz, está muy contento, y cuando llega a casa está ya cansado, ya no quiere saber nada, ya no quiere estar. Por eso, mi amado hermano, debes tener en cuenta esto. El plan de Dios es que el hombre tuviera algo que hacer. ¿Para qué? Para que el hombre prestara de manera amorosa, de manera comprometida su servicio o su trabajo para otros. Es decir, ¿para qué? Para que la familia, para que su familia fuera abastecida o proveída del fruto de su trabajo. Y no solamente eso, sino también, espiritualmente hablando, tenía que proveer. Por eso te digo, varón, Dios te ha puesto para que labres y guardes, para que seas proveedor. ¿Y lo estás haciendo? ¿Eres proveedor? ¿Provees para tu casa? Ahora, no significa que las mujeres no contribuyan o que no desempeñen algún tipo de papel, no estoy diciendo eso. Pero sí indica la responsabilidad principal de cuidar a la familia. Y esa responsabilidad recae sobre los hombros del hombre.
Y Dios lo diseñó así en su naturaleza para cuidar a su familia de esa manera. Así que, cuidar. No, es que la que sale a trabajar es mi esposa. Yo aquí cuido a los niños. Piensa, ¿es el patrón bíblico? Vuelvo a repetir, después veremos en nuestras hermanas. Pero no todo trabajo, mi amada hermana, es eso, ¿verdad? Hay muchas mujeres que trabajan por cuestiones de necesidad, pues, para poder ayudar a su marido por algún problema de salud, por alguna discapacidad que tiene, por algún evento así temporal. Pero mi amado hermano, es tu responsabilidad. Cuando nuestras hermanas no están contentas con lo que tienen de su marido, ¿qué hacen? La queja es: no nos alcanza. No nos alcanza. Y yo quiero tener más. Más no me importan los hijos. Ay, van a crecer, se van a acostumbrar. Se van a acostumbrar a mi ausencia, se van a acostumbrar a esta dinámica de vida. Se van a acostumbrar. No hay problema, ellos se acostumbran. Los hijos nunca se acostumbran. ¿Cuántos de ustedes tuvieron esa cuestión de que mamá tenía que irse a trabajar, papá no estaba, pero ahí estabas tú? ¿Cómo crecieron esos niños? Solos. Cuestiones así, hay ciertas soledades. Ah, no, pero está su padre. Pero ¿a quién también necesitan? Porque la responsabilidad de proveer esa, hermano. Así que cumple con tu responsabilidad. Y hermana, a menos que tu marido de veras esté en unas dificultades por las cuales no pueda trabajar, pues entonces ajústate a lo que hay. Sé creativa, ¿verdad? Ora al Señor. Bueno, si el Señor multiplicó no sé cuántos peces, ¿qué sucedió ahí? ¿Dio de comer o no? Porque el Señor ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Entonces, mi amado hermano, esto es la responsabilidad que Dios te ha dado. Quinta cosa, quinto aspecto. Debemos también considerar en el texto es que Dios puso al hombre para algo más. Versículo 15, otra vez por favor. Dice ahí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo que ahí están dos cosas: lo labrara, lo trabajara, es decir, trabajara para otros de manera amorosa, prestara sus servicios y trabajo para otro, pero también para que lo guardara, para que lo protegiera. Dios quería que el hombre guardara el jardín. Tú dirás: ay, ¿por qué lo tendría que guardar? ¿Había animales? ¿Llovía? ¿Qué tenía que hacer? O sea, ¿qué tenía que cuidar? El Señor dice: tienes que cuidar, porque el Señor, piensen esto, hay un árbol, hay muchos árboles, de hecho había muchísimos árboles, ¿cierto? Muchísimos árboles, no sé cuántos, pero había muchos. Había uno, bueno, había dos, pero uno de ellos era el árbol de... Y entonces, ¿cada uno de ellos requería cuidado? ¿O no? Mire, Dios quería que el hombre guardara el jardín. La palabra que se usa para guardar es una palabra que significa esto: cuidar, estar a cargo, proteger, conservar, tener presente, mantener, guardar bajo asedio, vigilar. Es toda la connotación de la palabra guardar. Y esto es lo que Dios ha mandado hacer. Varón que estás aquí, escucha esto. Guardar o cuidar es también estar a cargo, proteger, conservar, tener presente, mantener, guardar bajo asedio, vigilar. Significa entonces que debes estar atento a las necesidades que están sucediendo en tu casa. Debes estar atento a todas y cada una de esas necesidades que están sucediéndose en la casa. Ante las necesidades, pues tienes que proteger a tu casa, a tu familia, tanto tus posesiones como a tus hijos, como a tu esposa, de cualquier daño o probable daño que venga. Significa estar atento a las necesidades. Atento a las necesidades de protección moral y espiritual que tu familia necesite. ¿Qué es eso, varón, de que te sientas y tus hijos pequeños están viendo ahí pornografía, si no bien explícita, pero sí están viendo comerciales donde aparecen muchachas o señoritas, ¿verdad?, con poca ropa? O están promoviendo bebidas, o están promoviendo cuestiones así de inmoralidad, y tú ahí estás, y tu hijo ahí. ¿Qué protección es esa? Observa lo que está sucediendo. Dios creó a los hombres para ser protectores, ¿o no?
Sí, por supuesto, mujeres o no. ¿No necesitan hombres fuertes, protectores? Por eso es importante la manera en que Dios nos ha creado. Dios creó a los hombres para ser protectores. Él creó sus cuerpos para ser físicamente más fuertes que los cuerpos de las mujeres y más adecuados para una pelea. Esto, claro, no excluye a que las mujeres también los protejan, ¿no? Se dice por ahí que de repente hazle algo a tu bebé, que alguien le haga algo al bebé de una mujer, y si está la mujer, ¿qué hace? Sale a defender, ¿cierto? O sea, no va a esperar, marido, por favor, puedes venir. O sea, lo hacen de manera natural. ¿Por qué? Porque también son protectoras. Pero Dios ha dicho, tú debes proteger física, espiritual, moral a tu familia. El hombre es el protector principal. Así que actúa como hombre protegiendo a tu familia de ataques espirituales, de ataques morales y de ataques sociales. Defiende. No seas pasivo. Ese fue un gran problema de Adán. ¿Me explico? El gran problema de Adán fue que fue un varón pasivo cuando vino la tentación. Guarda tu casa, vigílala, hazte cargo para vigilarla, para protegerla, de la misma manera que el Señor vigila y cuida y protege a su iglesia. Hemos dicho primero, es primogénito como responsable de la creación. Segundo, responsable sobre su familia. Tercero, puesto con responsabilidades específicas. Cuarto, puesto para trabajar en el jardín como proveedor de su familia. Quinto, puesto para ser protector de su familia. Sexto, Génesis 2, por favor, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. ¿Me acompaña, por favor? Dice el texto, o los textos, Génesis 2, 16 y 17. Juntos, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios puso al hombre ahí en el huerto para recibir un patrón moral y espiritual de vida en el jardín. Esta es una instrucción que Dios le dio ¿a quién? Al hombre. ¿Lo vuelve a repetir con Eva? No, te lo di a ti, y por lo tanto tú eres responsable de comunicar. Antes de que la mujer fuera creada, Dios le dio ese patrón moral y espiritual al hombre. A él le correspondía transmitir la instrucción a Eva, su esposa. Y aquí sí es precioso, no como un intermediario, ¿verdad? No como un intermediario, porque Eva tenía sí una relación personal con su creador, tenía una relación de comunión con Dios. Obviamente Dios no le dio a ella ese patrón, sino a él. Ahora tú comunícalo. No es, Eva, por este memorándum te hago saber que el Señor dice tal cosa, ¿no? A ver, recíbelo, ya, ¿está bien? Ahora, ahí está, ya. Yo ya le dije. Ese ya es su problema. No. De todo árbol, dice el Señor, de todo árbol, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué tenía que hacer Adán? Decirle a Eva, te voy a enseñar un patrón, algo, una instrucción que Dios nos dio. De tal manera que cuando llega la tentación a través de la serpiente, aunque Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol, ¿eso fue lo que le dijo a Eva? El tentador. Dios te dijo que no comieran de ningún árbol. No. Nos dijo que teníamos que comer de todo, menos de ese. ¿No? Adán está puesto ahí. No hay problema. Hombre, que la serpiente hable. No se me ocurre que la serpiente hable. Es como si un burro hablara, ¿no? O sea, ¿quién se va a sorprender de estas cosas? Entonces, que hable. No sé si me estoy explicando la ironía de lo que estoy diciendo, pues, ¿no? O sea, está Adán ahí, está una serpiente hablando, ¿y por qué Adán no dice, a ver, ¿por qué está hablando esto? Esto no es normal. A ver, Eva, retírate, hazte para ¿no? El profeta cuando ve hablar al burro, bueno, ni siquiera se sorprendió, ¿no? Al contrario, se puso a platicar con él. Pero Dios le dio una instrucción.
Y la instrucción era muy precisa y tenía que enseñarle ese patrón a Eva y a su familia. ¿Sabe? A él le correspondía transmitir esa instrucción. Pero como el primero, su responsabilidad era recibirla, enseñarla y dar cuenta de ese patrón moral y espiritual de la vida en el jardín a Dios. A ver, Adán, te doy esta instrucción a ti. Entonces la tomo, la recibo, la transmito y doy cuenta de ella. A ti te la doy para que la tomes, la aprendas, la tomes, la recibas y la des. Y seas responsable. Adán tenía el deber de aprender y comprender los caminos de Dios. Y mi amado hermano, tú eres el primer responsable de poder aprender y comprender lo de Dios. Y de esta manera cumplía con su responsabilidad de proporcionar supervisión, cuidado, guía espiritual y guía moral. ¿Por qué de repente hay cuestiones así? Porque desconocemos, los varones desconocemos la palabra. Porque simplemente no vamos a ella y decimos, ay, bueno, como ella sabe más que yo, pues ay, que ella hable, ¿no? Pero Dios dice, yo te doy instrucción moral, espiritual, es tu responsabilidad. Cuida. ¿Cómo estás cuidando esa parte de tu responsabilidad, varón? ¿Estás viendo lo que ven tus hijos? ¿Estás sobre qué están haciendo ellos en ese patrón moral de vida? ¿O ya das por sentado? Es que ya son grandes, ¿no? Ya pueden ver lo que sea. Dicen esta expresión tan poco profunda y tan maligna. Yo ya les enseñé. ¿Se ha fijado que la gente? No, pues yo le enseñé. Sí, tu hijo tiene 12 años. ¿No? No te puedes dar por sentado que, pues yo ya le enseñé, por 12 años ya le enseñé. Pues enséñale y sigue enseñándole y sigue repitiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea viejo. Adán tenía que aprender y comprender los caminos del Señor, y esa es la manera de cumplir con esa responsabilidad de proporcionar supervisión, cuidado, guía espiritual y moral. Ahora, no significa que Dios no quisiera instruir a las mujeres. Eso no significa, ¿me explico? No significa. Claro que desea instruirlas, pero el diseño de la creación era de la manera tal que hiciera responsable a alguien. Y ese alguien es Adán. Recuerden, Dios estableció un orden, ¿cierto? Dios estableció un orden. Porque Él quiere decirnos que cuando se trata de las diferentes responsabilidades, hay una específica, una línea pequeña de responsabilidad que cae sobre el hombre, sobre el varón. Dios lo convierte, vamos a decirle en ese sentido, lo convierte en la mitad inicial de la pareja, del matrimonio, para decirle algo sobre su responsabilidad de ser el iniciador, el primero, el primogénito. Dios le hace ir primero o ser el primogénito para decirle sobre su responsabilidad de liderazgo en la familia. El hombre fue creado primero, luego la mujer. Y eso indica una responsabilidad que tienes sobre tu esposa, sobre tu familia, sobre la iglesia. El hecho de que Dios lo haya hecho así y le haya dado una responsabilidad era para que Adán pudiera recibir, enseñar y dar cuenta de lo que había sido enseñado. Séptimo, Génesis 2:19, por favor. ¿Me ayudan? ¿Qué dice ahí? Jehová Dios formó pues toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viesen cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora, aquí te encuentras algo importante, porque ¿qué está haciendo Adán? Dios dice aquí, formó de la tierra toda bestia del campo, toda ave del cielo, ¿y qué hizo? Se la trajo a Adán. Y entonces se las dejó a Adán, ¿y qué le dijo? Aquí, para que viese Adán cómo había de llamar. Bueno, y dice aquí, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Bueno, Adán aprendió
ejercer autoridad. Aunque más adelante tocaremos las implicaciones de que Adán nombrara a los animales, porque hay muchas implicaciones sobre ello, es preciso decir que el hecho de hacerlo es un tipo de entrenamiento. Nombrar a algo es ejercer autoridad sobre ello. ¿Me explico? Va a ser sumamente importante porque Adán le va a dar un nombre a Eva. ¿Cuál era? Varona. O sea, lo cual significa que si Dios, en términos generales, si Dios, ¿verdad?, le dio un nombre a Adán, ¿quién ejercía autoridad sobre Adán? Dios. Ahora, él tenía la responsabilidad de dárselo a los animales y les da el nombre. Claro, Adán, pues recuerdan, es tierra roja y demás, lo cual significaba que así Dios le había puesto. Y bueno, creo que ese patrón va a hacerlo con los animales. Recuerden, Génesis 1, 27 y 28 dice que creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Dios otorgó claramente que el dominio sobre la tierra fue otorgado tanto a los hombres como a las mujeres. Ambos tienen dominio sobre la tierra. Tenemos dominio sobre la tierra, hombres y mujeres. Pero la responsabilidad está en el varón. Entonces, la razón por la que Dios excluyó a la mujer de este proceso de asignar nombres a los animales nos indica que Dios quería hacerle o enseñarle a Adán a ejercer autoridad. No porque la mujer no sea capaz de nombrar algo, ¿no es cierto? Pero indica que la autoridad de la mujer va a ser una autoridad totalmente diferente a la del hombre. El Señor no ve nuestra responsabilidad como algo intercambiable, mujeres. No es intercambiable tu responsabilidad, varón. Es tuya. Ejércela. El Señor no ve esa responsabilidad como que la puedes intercambiar con otro. No podemos hacerlo. Bueno, y en todo esto que he dicho, mi amado hermano, ese es el contexto para algo maravilloso. Para algo maravilloso. Es decir, la creación de la mujer. Todo esto ha sido solamente para el hombre, estas 7 cosas que he dicho, y ese es el contexto que hay para la creación de la mujer. Eso lo veremos la siguiente semana. Pero por ahora, mi amado hermano, nos encontramos en el rol que Dios ha determinado para cada hombre. Y hemos dicho, Dios lo creó como primero para hacerlo responsable de la creación. Y sin embargo aún no estaba completo. Dios lo creó primero para hacerlo responsable sobre su familia, pero aún no tenía una. Dios le dio responsabilidades específicas, pero aún no tenía alguien a quien transmitírselas. Dios lo puso para trabajar en el jardín como proveedor de su familia, pero aún no tenía una familia en cual proveerla. Dios lo puso para ser protector de su familia, pero no había alguien a quien cuidar y proteger. Dios puso al hombre ahí para recibir el patrón moral y espiritual de vida en el jardín del Edén, pero estaba solo y no había a quien compartir. Y Dios diseñó a los hombres y le enseñó a ejercer autoridad, pero no había cómo ejercer su masculinidad. Entonces, el hombre fue creado para amar, servir, proteger, pero aún no estaba completo. Pero todo ello, mi amado hermano, era parte del entrenamiento y de la preparación primero para el hombre. Dios quería que Adán, el primero, viera la importancia total de su obra final más magnífica. Es decir, la conjunción ya de hombre y mujer. Quería que el hombre sintiera ese anhelo de amar, de servir, de proteger, tanto que estuviera dispuesto a pagar el máximo, digamos, el máximo precio por su esposa. Dios sabía que tendría que hacer algo en Adán. ¿Y qué hace en Adán? Lo hiere para extraerle algo para hacer a la mujer. Adán le costará sangre, sería doloroso. Tener una esposa le costaría un alto precio al hombre. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros.
A él le costó un alto precio tener a la iglesia. Él es todo esto para nosotros. Y por eso tenemos que actuar como tal. Por eso el pecado desvirtúa todo eso. Y sin embargo, solo en Cristo sí es posible hacerlo. Sí es posible regresar a eso. Porque lo vemos en Génesis 2, apunta, o lo que vemos ahí en Génesis 2, apunta a lo que solo Cristo puede hacer con su iglesia. Apunta a lo que solamente Cristo puede hacer con su iglesia. Por eso dice Efesios capítulo 5, versículo 21 al 23 lo siguiente: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, dice la Escritura, deben amar a sus mujeres como a sí mismos, o a sus mismos cuerpos, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Entonces, varón, si estás en Cristo, ¿eres esto? ¿Estás actuando así? ¿Estás cumpliendo con los propósitos de Dios al haber creado primero a Adán? ¿Eres ese hombre que en tu huerto estás dispuesto incluso a vigilar y cuidar con tu propia vida? ¿Eres un hombre donde Dios te ha puesto en ese huerto de tu familia y lo estás cuidando con responsabilidad? O para no meterte en conflictos, pues ay, como sea, ay, mi esposa. Y si eres soltero, ¿estás trabajando ya en este diseño? ¿O vas a esperar a que te cases y a ver cómo vas solucionando los asuntos? Y mujer casada, ¿estás alentando a tu marido a ser el hombre que Dios diseñó? ¿Estás permitiendo que sea varón, que sea hombre, que ejerza su masculinidad? Mujer soltera, mira bien el diseño de Dios. Ora por un hombre como el Señor Jesucristo. Porque así es como Dios creó al hombre. Ese es el diseño. Así es el diseño. Así debe ser la vida cristiana. Así debemos ser cada uno de nosotros en nuestro andar diario. Un hombre hecho con un diseño para la gloria del Señor y para el bien de la familia. Vamos a ponernos en pie.